A ver, si tuviéramos que definir el 2025 con una sola idea, creo que sería la de contradicción. ¿Por qué? Porque por un lado, vimos una fragmentación política tremenda, conflictos por todos lados, pero al mismo tiempo fuimos testigos de avances tecnológicos que parecían sacados de la ciencia ficción. Nos llevaron al borde del espacio, a una nueva era de inteligencia. Así que, en este recorrido, vamos a desglosar cómo es que estas dos fuerzas, que parecen ir en direcciones opuestas, le dieron forma a un año que de verdad nos redefinió a todos. Y esta frase de Paul Morillas, wow, captura perfectamente el espíritu de 2025, un mundo impulsado por la egopolítica. ¿Qué significa eso? Pues una política exterior movida más por el ego y los intereses de líderes individuales que por la cooperación. Un mundo donde las pausas en los conflictos se sentían, no sé, como treguas frágiles, pero nunca como una paz de verdad. Esta idea va a ser nuestra guía para entender todo lo que pasó. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El primer gran tema que definió el 2025 fue, sin duda, la inestabilidad geopolítica. Un reordenamiento global que nos dejó a todos un poco en vilo. Y bueno, el epicentro de gran parte de esta agitación fue el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su segundo mandato arrancó en enero y sus efectos, se sintieron de inmediato en todo el planeta. La nueva administración no perdió ni un segundo, ¿eh? De inmediato vimos una ofensiva proteccionista con aranceles que de verdad sacudieron el comercio mundial. Luego, deportaciones masivas y un claro desmantelamiento de partes del Estado federal. La cosa no quedó ahí, porque la tensión interna también se disparó. Llegaron a enviar la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por la oposición y a presionar durísimo a los medios de comunicación. O sea, era la doctrina de America First, sí, pero en una versión 2.0, llevada a un extremo que no se había visto antes. Entonces, con una de las principales potencias del mundo tan enfocada hacia adentro y, pues, agitando las aguas, ¿qué pasó en el resto del planeta? La respuesta es, como mínimo, preocupante. 37. Ese fue el número de conflictos armados activos que se registraron en 2024 y que prepararon el terreno para 2025. Es la cifra más alta en los últimos 12 años. Y esto no es solo una estadística, ¿eh? Representa un mundo que estaba, literalmente, en un punto de ebullición. Ahora, lo interesante aquí es ver dónde se concentró toda esa violencia. Casi la mitad, casi el 50% de todos los conflictos armados tuvieron lugar en África. Asia y el Pacífico, y también Oriente Medio, fueron otros epicentros de crisis humanitarias y de conflictos que se alargaron muchísimo. Esto nos dibuja un mapa de inestabilidad muy generalizada, pero con focos de crisis particularmente agudos en ciertas regiones. Y aquí viene quizá el dato más alarmante de todos. No es solo que hubo más conflictos, es que se volvieron mucho, pero mucho más violentos. Hay un dato que lo dice todo. En 2024, el 60% de los conflictos que ya existían escalaron en intensidad. Si se compara esa cifra con el 30% de apenas 2 años antes, bueno, la tendencia es clarísima. Y es peligrosa. El mundo no solo estaba más dividido, sino que esas divisiones se estaban volviendo mucho más sangrientas. Pero, a ver, mientras el mundo geopolítico se fracturaba, había otra frontera que avanzaba a una velocidad de vértigo, la tecnológica. Y aquí, de nuevo, nos encontramos con una historia de contradicciones, entre la ansiedad por un lado y los logros espectaculares por el otro. En 2025 vivimos como dos narrativas tecnológicas en paralelo. Por un lado, el auge explosivo de la inteligencia artificial que nos hizo preguntarnos, ¿estamos ante una revolución real o es una burbuja especulativa a punto de estallar? Y por otro, un renacimiento de la exploración espacial que muchos no dudaron en llamar una nueva edad de oro. Para entender la magnitud del fenómeno de la IA, solo hay que seguir el dinero. El gasto mundial en inteligencia artificial en 2025 alcanzó la increíble cifra de 1.5 billones de dólares. Esto es mucho más que una simple inversión. Es una apuesta masiva que está redibujando nuestro futuro. Claro que esta avalancha de dinero trajo consigo unas ansiedades enormes. Vimos valoraciones en bolsa que eran astronómicas, como la de Nvidia, que superó los 5 billones de dólares.
y eso generó mucho temor a una burbuja. Además, crecieron las preocupaciones por la desinformación, los despidos masivos, las violaciones de derechos de autor y, por supuesto, el impacto en la salud mental de la gente. Pero esta es la otra cara de la moneda tecnológica. Mientras en la Tierra nos preocupábamos por la IA, la NASA ofrecía una visión mucho más optimista. En 2025, terminaron de ensamblar el cohete para la misión tripulada Artemis II. El revolucionario avión X-59 tuvo su primer vuelo exitoso y se celebraron 25 años ininterrumpidos de presencia humana en la Estación Espacial Internacional. ¡25 años! Volviendo un momento a la IA, más allá de la ansiedad, su impacto en el mundo real fue innegable. Miremos, por ejemplo, el marketing en redes sociales. El uso de IA generativa prácticamente se duplicó en un solo año. Esto lo que nos dice es que la IA dejó de ser un experimento para convertirse en una herramienta del día a día, cambiando radicalmente la forma en que las empresas se comunican y, también, la forma en que se consume la información. Bueno, ahora cambiemos de escala. Vamos a movernos a las historias más humanas, a esos momentos culturales y sociales que definieron el pulso de la gente común frente a las grandes fuerzas geopolíticas y tecnológicas del momento. El año estuvo lleno de momentos que nos dejaron con la boca abierta. En mayo, la Iglesia Católica eligió a su primer papa estadounidense, León XIV, un cambio verdaderamente histórico. El verano trajo consigo incendios forestales devastadores en Europa, un recordatorio brutal de la crisis climática. Luego, en agosto, vimos una escalada militar de Estados Unidos en Latinoamérica. Y para rematar, en octubre, el mundo quedó fascinado con un audaz robo de película, de joyas en el mismísimo Louvre. Cada evento, una pieza más en el complejo rompecabezas que fue 2025. Y en medio de todo esto, surgió un símbolo de resistencia totalmente inesperado. La bandera pirata del sombrero de paja, del famosísimo manga One Piece, fue adoptada por jóvenes de la generación Z en protestas desde América Latina hasta África. Se convirtió en un emblema global de su lucha contra la precariedad, la corrupción y la opresión. Un fenómeno cultural, de verdad, fascinante. Entonces, ¿qué nos deja este torbellino que fue 2025? Al mirar hacia el 2026, es fundamental entender estas fuerzas tan contradictorias que nos han traído hasta aquí. Si lo resumimos, podríamos hablar de 3 movimientos clave. Primero, una fragmentación política impulsada por el nacionalismo. Segundo, una aceleración tecnológica que nos ofreció tanto esperanza como mucho miedo. Y tercero, una agitación social en la que la gente, sobre todo los más jóvenes, se levantó para responder a toda esa inestabilidad. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el 2025, un año de fracturas profundas y, a la vez, de avances deslumbrantes. La pregunta que queda en el aire es, ¿estas tendencias nos están llevando hacia una mayor fragmentación o son los dolores de parto de un nuevo y quizás caótico comienzo? El camino hacia adelante, la verdad, sigue sin estar escrito.